vamos a Madrid, a España, con el señor Ignacio Escolar. Él está en Madrid, en la capital. eh, Tiene muchos años en varias actividades en los medios, tanto la radio, el internet, la televisión, eh, los medios impresos. También es el fundador de una consultora de tecnología y diseño en medios de comunicación dentro de lo que es internet. Este Tiene su empresa, pues ahí va caminando desde el año 2009. Se llama Bitban. este También ha hecho ensayos, este con varias personas conocidas en el mundo de la literatura en España y temas similares. Y ha publicado artículos en el famoso periódico, o diario más bien dicho, The Guardian en Inglaterra, el Clarín en Argentina. Y la pregunta es, para que comprendamos, porque también nos estamos escuchando, es parte de nuestro equipo, de nuestro equipo de seguidores, están en España, y agradezco también el crecimiento de los números en las semanas que llevamos al aire en esta nueva etapa. Señor Escolar, ¿cómo está? Muy buenas tardes en Madrid. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en Estados Unidos y usted en España. Yo estoy ahora mismo a escasos metros de la Puerta del Sol de Madrid. Ajá, muy bien. Pues lo envidio. Un lugar, bueno, lo envidio por la zona, no lo envidio por lo que está pasando, ¿verdad? Pero bueno, señor Escolar, ¿podría usted, estando ahí en el mero rejuego, explicarnos cuál es el origen de este problema, esta protesta pública que tiene días? Pues en los últimos años ha habido un desencanto tremendo entre parte de la sociedad, sobre todo entre los jóvenes, con los políticos y con la situación económica. España tiene unos datos macroeconómicos muy preocupantes. Por ejemplo, tenemos una tasa de paro por encima del 20% y sobre todo una tasa de paro juvenil de gente de menos de 34 años del 45%. Es decir, casi uno de cada dos jóvenes que busca empleo no lo encuentra. Sí. Y por una manifestación que se organizó hace una semana, el domingo, reivindicando que la campaña electoral, porque ahora estamos en plena campaña electoral de los ayuntamientos y las autonomías, que son los gobiernos regionales, se convirtió en una protesta que fue encendiendo en distintas ciudades, y ahora mismo hay pues más de 100 ciudades en toda Europa, sobre todo en España, pero también en algunas ciudades. Aquí estoy viendo ahora mismo fotos que me han mandado por internet de Roma o de Berlín. Han empezado protestas de ciudadanos, la mayoría jóvenes, pero no solo jóvenes, pidiendo que se tengan en cuenta estos problemas desde el punto de vista de los políticos. O sea, en esencia es una protesta natural de la sociedad, a una parte de la sociedad, de diferentes edades, por el hecho de que España está en una situación económica, laboral, social muy difícil. Y bueno, pues la gente está protestando, como usted dijo, en contra de los servidores públicos o de los políticos, Sí, etcétera. sí, Ahora, hay mucho desencanto con todos los partidos, tanto el del partido del gobierno, que es el Partido Socialista, el partido de izquierda de José Luis Rodríguez Zapatero, como la oposición, que es el Partido Popular, el partido mayoritario, sí. que era el antiguo partido de José María Aznar, ahora el candidato es Mariano Rajoy. Así es. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Porque España, y no le tengo que explicar a usted, siendo español, pero España, mientras estamos viendo este paro ahí en la Puerta del Sol, a través de nuestro canal, España es un país que antes tenía una dictadura hace muchos años, antes tenían reyes, luego de ahí llegaron otra vez Juan Carlos, llegó el socialista obrero español Felipe González, y empezaron ustedes a subir en muchos sentidos, que eso es lo que percibí,
y de pronto, pues ya se fue González, se fue Aznar, está Zapatero, pero pues las cosas van de mal en peor. ¿Dónde están los errores básicos? Hemos tenido en los últimos 30 años un crecimiento, en los años de democracia ha sido un crecimiento tremendo, e incluso ahora que las cosas van mal, las tasas económicas globales siguen estando por encima, muy por encima de como estábamos en los años en los que salimos de la dictadura. España en esta crisis ha retrocedido a los niveles del 2005, pero no del 75, es decir, ha caído, pero no tanto. El problema, sobre todo, no es tanto que no exista o que no tenga la ciudadanía la sensación de que vivimos una democracia, la gente entiende y es consciente de que estamos en una democracia, sino de que hay una petición de que esta democracia sea una democracia mejor. Es verdad que España no es ni mucho menos Egipto o Túnez, aunque sea el primer país donde se contagia esto que empezó en el norte de África, de las revueltas juveniles en protesta contra los gobiernos, pero tampoco es una democracia con el grado de participación ciudadana equiparable a la alemana o la del Reino Unido. Hay muchas críticas, por ejemplo, una de las reivindicaciones que más encienden a muchos manifestantes es la ley electoral, que es una ley muy pensada para favorecer mayorías, que se hizo en la transición para crear gobiernos fuertes, pero que ahora mucha gente reclama que permita que otras voces, partidos más minoritarios, tengan también su peso en el Parlamento si consiguen los votos necesarios, porque el actual sistema prima a los partidos más grandes. Y es una sensación de desencanto. Es evidente que España está ahora mucho peor de lo que estaba hace 2 o 3 años, ha pagado muy fuerte la burbuja inmobiliaria, la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica, sí, pero no está a los niveles de hace 20 años. Pero claro, las expectativas creadas en una sociedad que ya había avanzado mucho y que no quiere retroceder son muy altas. El miedo que existe para muchos, sobre todo los jóvenes, es que van a ser la primera generación en España que no vivan mejor que sus padres desde la guerra civil, desde nuestra guerra civil del 36, porque hasta ahora los avances sociales y económicos eran muy importantes y de repente ahora eso se ha frenado, ¿no? Ahora, aquí hay una responsabilidad directa y es pregunta, señor Escolar, allá en la Plaza del Sol, en Madrid. ¿Es una responsabilidad de las políticas que ha estructurado el gobierno del señor Zapatero en los últimos años? Zapatero tuvo una reacción con la crisis en un principio bastante negacionista, en el sentido de que durante unos primeros meses o casi un año negó que fuese la situación tan grave como en efecto era. Luego después tuvo una política muy de defensa de las clases más desfavorecidas hasta que justo hace un año, en mayo del año 2010, anunció unos recortes durísimos para lo que era habitual en España, sí, de los sueldos de los funcionarios, se congelaron las subidas de las pensiones, no es que bajasen, pero dejaron de subir, se redujo gasto público, porque existía el miedo de que fuésemos el siguiente país europeo de ser rescatado, como lo había sido ya entonces Grecia y como después lo fue Irlanda. Sí. Y hay una protesta, gran parte de la protesta es precisamente por ese giro de Rodríguez Zapatero, esos recortes de Rodríguez Zapatero. Las protestas lo que defienden es esa sensación de que en realidad las políticas económicas no las dicta el gobierno o da igual qué gobierno elijamos, sino que las dictan los mercados internacionales o las decisiones del Banco Central Europeo o las decisiones del Eurogrupo. Esa sensación de que no hay una opción que defienda a los ciudadanos o defienda las políticas sociales, porque pase lo que pase en las urnas, al final se ven obligados a tomar cosas como, por ejemplo, la ampliación de la edad juvenil de jubilación que no aparecían en el programa electoral. O sea, quiere decir que la sensación de quizás la mayoría de los españoles es que los políticos que se tienen o los que se vayan a tener en el momento indicado no necesariamente tendrán la autoridad o el poder para hacer lo que hay que hacer de acuerdo a los españoles, sino que tendrán que hacer y aplicar las decisiones que se toman como miembros de la Unión Europea.
Exacto, y hay un dato muy significativo que es que en el Centro de Estudios Sociológicos, de Investigaciones Sociológicas, que es un centro de encuestas público muy importante que hace estudios sobre la sociedad española y encuestas, desde hace ya varios meses, desde hace ya un par de años, los políticos aparecen entre los principales problemas de la sociedad. Incluso aparecen por delante del terrorismo, aparecen como el tercer mayor problema de la sociedad, que es una muestra muy preocupante de hasta qué punto se están deteriorando las instituciones y la confianza en los políticos, Sí. y que es parte de lo que explica por qué ahora hay tanta gente en la calle y por qué, más que la gente que está en la calle, que es mucha, pero sigue siendo una minoría, por qué hay tanto apoyo social a estas protestas. Porque Sí. lo más curioso de lo que está pasando en Madrid no es solo lo que sucede en la Puerta del Sol, con esas pancartas y esta gente manifestándose, sino lo que pasa fuera de la Puerta del Sol, donde pues pasan los camiones de bomberos por la Puerta del Sol y van pitando, aplaudiendo a los que se manifiestan. El grado de simpatía que ha generado esta protesta, sobre todo juvenil, pero no solo juvenil, entre mucha parte de la sociedad. Sí. Y se debe a eso, a ese desencanto con la política, con la sensación de que no tienen una autonomía como para tomar decisiones independientemente de lo que se decida en las urnas. Sí. Usted me comentaba, señor Escolar, que de acuerdo a una encuesta, según entendí, Sí, se le preguntó a los españoles cuáles eran las cosas a las que más les temían o no les gustaban, y me dijo que en sí. tercer lugar no les gustan o les temen, si me Les parece un problema clarifica. a los políticos, sí. No, ¿no qué, perdón? Sí, aparece en tercer lugar. La encuesta es una encuesta serial, o sea, es un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un centro público que se hace cada 3 meses, cada 6 meses, Sí. o sea, que se hace desde hace muchos años, Sí. en el cual regularmente se pregunta, se llama el barómetro del CIS, se pregunta a los españoles cuáles son sus principales problemas. Ujú. El principal problema ahora mismo es el paro, es el número 1. El segundo problema es la situación económica. Y el tercero, y lleva mucho tiempo subiendo escalones hasta convertirse en el tercero, es ahora los políticos o los partidos políticos. Es decir, se considera a los políticos no como la solución al paro o a la economía, sino como parte del problema del paro y la economía, lo cual lleva a una tremenda situación de desencanto Sí. y de distancia con las instituciones y de deterioro con las instituciones. Ujú. Ahora, ¿existe usted como hombre de la comunicación, de la información, etcétera, ante este desencanto que seguramente, como en tantos países, se lo han ganado a pulso los llamados políticos? eh, ¿Cuál ha sido la actitud de la corona, la actitud del rey ante Sí. este hecho? El rey en España tiene una figura muy representativa y muy poco ejecutiva. No apenas entra en el día a día Ujú. del debate político, muy poquito, y las veces que lo hace desde las sombras, sin entrar sin entrar abiertamente en el escenario. De hecho, la corona sigue siendo, probablemente por esa razón, de institución muy valorada por los españoles, pero también está sufriendo este deterioro de las instituciones, no tanto como los políticos, pero sí lo está sufriendo. Lo que pasa es que es un papel muy similar al británico, en el cual la corona, la monarquía, una vez superada la época de la transición, donde sí que tuvo un papel muy importante, fue en gran parte el rey Juan Carlos el que remó para traer a la transición y para hacer la transición entre la dictadura franquista y la actual democracia. Ujú. Desde entonces ha dado un paso atrás y ya está en una situación más representativa de primer embajador, de jefe de Estado, que ejecutiva. El rey sanciona los decretos y firma las leyes, pero no las redacta, no tiene Sí, claro, un claro. papel directo. Pero lo pregunto porque hay momentos que ustedes han vivido en España, muchos, pero Sí, por recordar uno, lo que se le ocurrió a aquel señor de apellido Tejero, que usted ha de sí, el golpe de saberme Estado. exactamente ahí en las Cortes, y que bueno, fue el rey el que tuvo que entrar, salir de las sombras para poner orden en esa circunstancia. En este caso, si los políticos, de acuerdo a los españoles, son el problema y no la solución, eh, ¿no sería el momento en que el rey tuviera que salir de las sombras, en el buen sentido, y Sí, tratar de organizar las cosas antes de que se desmoronen más? es posible, pero no creo que la situación llegue a un nivel de riesgo como el que supuso el golpe de Estado del 23F, sobre todo porque las reivindicaciones que hay en la calle no son
no son antisistema en el sentido de acabar con la democracia y traer una república comunista Sí, o sí. una república anarquista o un estado Ujú. anarquista, no. Sí, Lo que piden los manifestantes sobre todo son reformas muy concretas, pero dentro de la democracia y hacia una más democracia. sí, Pero llegado al caso, sí es cierto que al rey siempre se le ha considerado que tenía una especie de reserva de fuerza, que en caso claro. de que pasase algo muy grave, que rompiese la convivencia entre los españoles, como se hizo en el 23F, tuviese una última palabra capaz de salvar la situación de un abismo, ¿no? Ujú. Yo creo Sí. que estamos muy lejos de llegar a una situación, a pesar de que las protestas no son irrelevantes, que lo que está pasando es, yo creo que importante, que es algo que va a tener trascendencia. Ujú. No creo que haya llegado a la situación en la cual el rey tuviese que intervenir. Pero sí que es cierto que tiene esa capacidad de hacerlo, ¿no? Lo Sí, que pasa es que sí. sería, yo creo, tremendo, porque de entrada lo que sería equiparar la situación de riesgo para la estabilidad del Estado actual a la que fue el golpe de Estado, que sí que fue una situación en la que España corrió el verdadero riesgo de volver hacia la dictadura. Yo creo que no estamos en esa situación, Sí. a pesar de que las protestas son importantes. Ujú. Permítame hacerle dos, tres preguntas rápidas hasta como me dijo usted, en la Puerta del Sol, donde está usted Sí. en vivo platicando con la voz en español aquí en los Estados Unidos. Eh, una, em, la idea de esta manifestación es finalmente obtener qué específico. Hay una serie de propuestas que han organizado los manifestantes que tienen en su página web. Lo que pasa es que su página web, como ha tenido tantísimo éxito en la protesta, está prácticamente caída, fuera de servicio la mayor parte del día. Pero su principal propuesta es una reforma de la ley electoral. La ley electoral española se hizo en la transición y se pensó intentando evitar los problemas de la democracia italiana, que había mucha fragmentación de partidos y que había gobiernos muy inestables, y se hizo una ley pensando en que hubiese partidos mayorías fuertes y hubiese gobiernos fuertes. Ujú. Ahora lo que piden los manifestantes es que esa ley provoca, por ejemplo, que partidos como Izquierda Unida o Unión del Pueblo y Democracia, que son dos partidos con bastante número de votos, pero un número de votos muy disperso por las distintas provincias, consigan los mismos diputados que tendrían si sacasen esos mismos votos en una única circunscripción electoral, porque el sistema español está pensado para que las minorías dispersas entre distintas provincias no consigan votos, y si lo consigan si están centralizadas en una única provincia. Piden una reforma electoral, piden también cosas como que haya un mayor control sobre los políticos y que haya declaraciones de patrimonio y que no haya imputados por casos de corrupción, que es uno de los problemas que hemos tenido últimamente en España en listas electorales, que los partidos los saquen de las candidaturas si están cursos en una investigación por corrupción, Sí. y cosas así. Realmente nadie está pidiendo una no sé, una asamblea constituyente como podría ser algo como el caso de Egipto, porque España no es Egipto. España es una democracia con Ujú. muchos problemas, pero una democracia, y lo que se está pidiendo son salidas, por un lado, a esa parte política y por otro lado al tema económico, sobre todo del desempleo y del desempleo juvenil. Ujú. La segunda de las tres era, eh, ¿hay alguna alternativa inteligente, viable, para reactivar la economía de España y, lógicamente, reducir el enorme número de desempleados que existen en su país? Probablemente la economía se vaya reactivando por dos razones. Primero, porque nuestra economía ha dependido muchísimo de las exportaciones con el resto de la UE y se están reactivando porque el resto de la UE está funcionando. Siempre España ha sido un vagón que cuando la locomotora alemana arrancaba cogía velocidad. Ujú. Y luego otro de los factores que influye positivamente en España es el turismo, y precisamente por las revueltas en el norte de África, España está ganando muchísimo fuerza con el turismo, que siempre ha sido una potencia turística, Ujú. pero ahora Egipto no es un destino turístico, Túnez Claro. tampoco lo es, y eran competidores españoles. De Ujú. todas maneras, el problema de desempleo es más profundo, porque hay un problema estructural, probablemente basado en la estructura del mercado laboral, en la estructura del tipo de contratos que se permiten y también en la altísima temporalidad. En España tenemos el doble de paro, pero también tenemos el doble de contratos temporales que el resto de los países. Y Ujú. en términos absolutos, en relación al porcentaje de PIB que baja la economía, España es el país que más empleo destruye por cada punto de PIB que retrocede la economía, ¿no? Y el tema del empleo tardará algo más. La propuesta que hacen los manifestantes es una propuesta muy atrevida y probablemente no será popular en todos los sitios, es repartir el empleo, es reducir las jornadas laborales para que donde ahora trabajan
5 personas trabajen 6, cobrando menos. Es decir, repartir el empleo para que no haya exclusión social y salir de la crisis de una manera más igualitaria. Es difícil, está siendo muy aceptada por la gente, aunque supone un esfuerzo colectivo, pero también es que el esfuerzo colectivo ya existe, porque todas las familias con un porcentaje de paro tan amplio tienen siempre a un primo, a un hermano, a un marido o a una esposa en el paro, con lo cual es una manera de que por lo menos de esa manera no perder el esfuerzo de nadie y salir adelante. Ahora, en este punto, cuando España empezó a despegar económicamente y a causarnos una agradable sorpresa a muchos, ese modelo, por supuesto, se estructuró de una forma donde avanzaron muchísimo ustedes. ¿Es posible de alguna manera regresar a ese tipo de estructura que tenían? Yo creo que no, porque gran parte de ese crecimiento estaba basado en una burbuja que era la burbuja inmobiliaria. España, durante los años más alocados de esa burbuja, construía tantas viviendas como Alemania, Francia e Inglaterra juntas, lo cual es completamente desmesurado, porque España es verdad que creció en población, sobre todo gracias a la inmigración, pero no tanto como para necesitar tantísimas viviendas como se construyeron. La vivienda, la creación de viviendas es un tipo de economía que genera mucho empleo y que gracias a eso se generó muchísimos puestos de trabajo. Casi todo el desempleo que hay está directamente relacionado con el sector de la construcción, con el sector de la inmobiliaria. Y es muy difícil volver a ese modelo, porque era un modelo viciado en origen, porque en algún momento se tenían que dejar de vender las casas porque había más de las necesarias, se tenían que dejar de ser rentables. Entonces es muy difícil volver otra vez hacia ese pasado. Probablemente hay otros futuros, ¿no? España, por ejemplo, tiene esa fuerza que ha tenido siempre en el turismo, y tiene también por primera vez una sociedad tremendamente formada. Tenemos esta generación actual que está protestando, se dice siempre, la generación más formada de la historia de España. Nunca hemos tenido tantísimo nivel de universitarios en todo tipo de disciplinas. Y por ahí hay una esperanza. Así es uno de los asuntos más tristes que he visto en algunas ocasiones a muchos hombres y mujeres jóvenes muy preparados en España, y que de pronto, pues después de todos estos estudios, se encuentran con que no existen las oportunidades para las cuales dedicaron tantos años en la universidad. Así es. Hay un informe de la OCDE de hace unos años en el que decía que España era el país de todos los socios de la OCDE, de todos los países avanzados del mundo, donde había más porcentaje de jóvenes trabajando por encima de su cualificación educativa. Exactamente el dato era que en España el 40% de los jóvenes universitarios trabajaban en empleos por debajo de su formación, lo cual es terrible, porque es un país que invierte muchísimo dinero en formar a estos jóvenes, en que sean médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, y que luego después acaban trabajando de camareros. Entonces eso es un esfuerzo terrible y que genera una frustración social tremenda. Gran parte de eso es lo que provoca lo que está pasando ahora en las calles. Gente que tiene 2 carreras, que sabe 3 idiomas, que ha estudiado durante años y que luego lo puede aspirar a un sueldo miserable que no le da para irse a vivir fuera de la casa de sus padres. Última pregunta, y le aprecio mucho lo que nos está usted mostrando a todas las personas que estamos conectados con usted en la Puerta del Sol, ahí en el famoso kilómetro cero de España. ¿No hay aquí una especie de similitud con sus diferencias, pero similitud con los movimientos que hemos visto en otros países levantinos, o casos obvios que usted conoce y la gente conoce, como Yemen, como Bahrein, como Egipto, como etcétera, etcétera? Yo creo que sí, yo creo que evidentemente las circunstancias que llevan a la protesta son muy diferentes. Aquí tenemos una democracia mejorable, pero tenemos una democracia, y allí tienen una dictadura. Pero lo que sí que es común es, primero, una barrera generacional en la vanguardia de los primeros personas que empezaron a protestar, que son casi todos pues jóvenes de menos de 35 años, muy metidos en las redes sociales, muy imbuidos del espíritu de Internet, muy informados y conectados a través de Internet,
y que gracias a esas herramientas han sido capaces de construir sobre ese malestar este tipo de propuestas, este tipo de protestas, y eso es común tanto en Egipto como en Madrid. Eso es exactamente igual. En el uso de las redes sociales, del Twitter, de Facebook, de la transmisión de los teléfonos móviles, está directamente relacionado, aunque luego las protestas sean distintas. Aquí muchos de los manifestantes citan las protestas del norte de África, pero también citan otra más desconocida, pero aquí muy citada, que es la de Islandia, que es las reformas y las protestas de los islandeses, que consiguieron hacer una reforma, incluso una reforma constituyente del país, y plantearse un tipo de... plantearon, por ejemplo, no rescatar a la banca y dejarla que asumiese sus errores y quebrase, que es algo que aquí ha sido muy polémico, el tema del rescate a la banca. Y en eso sí que hay se mira mucho al norte de África, pero también se mira mucho a Islandia. Es interesante. ¿Quién diría hace algunos años? Bueno, usted es un hombre joven, pero Islandia era como pensar en una tierra casi imposible de poder no solo visitarla, sino hablar de ella, y que vivían posiblemente en iglús. Pero bueno, la realidad no es esa, como ya lo hemos visto, y bueno. Pues Ignacio Escolar, de veras, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hablar sobre lo que está sucediendo en España, desde, como dije, la Puerta del Sol. Hemos compartido a través de nuestro canal en internet las fotografías de no sé cuánta gente será, pero aquello está repleto de españoles. Entre 5.000 y 15.000 personas solo en la Puerta del Sol, más o menos, es difícil de calcular. Sí, bueno, para quienes conocemos la Puerta del Sol, que es una plaza muy amplia, pero es un número muy grande, 15.000 personas. Sí. Pues le mando un saludo, muchísimas gracias, y bueno, estaremos en contacto con usted. Gracias a ustedes. Que le vaya bien, buenas tardes. Vamos a Madrid, a España, con el señor Ignacio Escolar. Él está en Madrid, en la capital. Tiene muchos años en varias actividades en los medios, tanto la radio, el internet, la televisión, los medios impresos. También es el fundador de una consultora de tecnología y diseño en medios de comunicación. Al 20%, y sobre todo una tasa de paro juvenil de gente de menos de 34 años del 45%, es decir, casi uno de cada dos jóvenes que busca empleo no lo encuentra. Sí. Y por una manifestación que se organizó hace una semana, el domingo, reivindicando que la campaña electoral, porque ahora estamos en plena campaña electoral de los ayuntamientos y las autonomías, que son los gobiernos regionales, se convirtió en una protesta que fue encendiendo en distintas ciudades, y ahora mismo hay pues más de 100 ciudades en toda Europa, sobre todo en España, pero también en algunas ciudades, que estoy viendo ahora mismo fotos que me han mandado por internet de Roma o de Berlín. Han empezado protestas dentro de lo que es internet. Tiene su empresa, pues ahí va caminando desde el año 2009, se llama Bitban. También ha hecho ensayos con varias personas conocidas en el mundo de la literatura en España y temas similares, y ha publicado artículos en el famoso periódico, o diario más bien dicho, The Guardian, en Inglaterra. Muy bien, pues lo envidio. Un lugar, bueno, lo envidio por la zona, no lo envidio por lo que está pasando, ¿verdad? Pero bueno, señor Escolar, ¿podría usted, estando ahí en el mero rejuego, explicarnos cuál es el origen de este problema, esta protesta pública que tiene días? Pues en los últimos años ha habido un desencanto
tremendo entre parte de la sociedad, sobre todo entre los jóvenes, con los políticos y con la situación económica. España tiene unos datos macroeconómicos muy preocupantes. Por ejemplo, tenemos una tasa de paro por encima. El Clarín en Argentina. Y la pregunta es para que comprendamos, porque también nos estamos escuchando, es parte de nuestro equipo, de nuestro equipo de seguidores, están en España, y agradezco también el crecimiento de los números en las semanas que llevamos al aire en esta nueva etapa. Señor Escolar, ¿cómo está? Muy buenas tardes en Madrid. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en Estados Unidos y usted en España. Yo estoy ahora mismo a escasos metros de la Puerta del Sol de Madrid. Ah,